Buenas noches familia, bienvenidos. Ya estamos en línea una vez más y gracias a Dios. Casi puntuales, ¿verdad? Son las 8:04, así que vamos a darnos prisa para empezar con este tema que es maravilloso. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo el cruce del Mar Rojo, el milagro del Mar Rojo. Hace muchísimos años estaba viendo que alrededor de 10 años había compartido un mensaje acerca justamente del cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Bastante interesante, pero ya tiene tiempo, por supuesto. Ya había pensado en cuanto empezamos esta serie, pues también obviamente a compartir acerca de este, que es uno de los más grandes temas bíblicos, ¿verdad? El cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Hay muchísimas teorías, hay eh, pues investigaciones no religiosas, sino algunas académicas, otras pues como que de otro tipo queriendo eh, derribar, ¿verdad?, todos los argumentos que están en la Biblia o queriendo corroborar que esto pudo haber sido una mentira o es una alegoría o es una fantasía, etcétera, etcétera. Y recordé mucho aquel estudio que vi hace como 10 años acerca de este maravilloso milagro y pues lejos de creer después de 10 años que sí la ciencia puede eh, pues a lo mejor desmentir o algunas investigaciones que recordé en aquellos años estar viendo eh, de investigadores no religiosos, sino tratando de buscar una lógica en cuanto a lo que había sucedido, pues caían en muchísimos errores, caían en muchísimas eh, falsas conjeturas. Bueno, finalmente una conjetura no tiene el carácter de verdad, por eso es una conjetura. Y pues estaban muy contrarias a la palabra de Dios y así como vimos en el episodio anterior acerca, o el pasado, no me acuerdo, acerca de dónde estaba enterrado José y que estas mismas personas o estos arqueólogos categorizaban que estaba enterrado en Egipto, ¿verdad? En el Valle de los Reyes, pues la Biblia nos enseña claramente que estaba en Siquem, bastante lejos de ahí, pero pues bueno, que por la estatura, el color de piel y muchas otras particularidades que tiene esta momia que se encontró en el antiguo Egipto, eh, pues se dice que es José, pues nada más equivocado a la luz de las escrituras. Y lo mismo sucede con el Mar Rojo y el cruce del pueblo de Dios, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a orar antes de que yo le siga dando esta como introducción, para que no nos coja el tiempo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar un lunes más en línea, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos, mostrándonos la profundidad de tu palabra, las riquezas que hay en ella. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú quites toda distracción, Señor, toda incredulidad, toda apatía, Padre, que tú puedas ser con cada persona que está escuchando, viendo este mensaje, tanto en vivo como diferido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda poner en cada persona la intención de escucharlo más allá de 2 o 3 minutos, Padre, sino toda la enseñanza completa para que puedan conocer lo maravilloso y grandioso que eres tú. Te damos gracias por este lunes, en el nombre de Jesús. Amén. Discúlpenme, pero ahora ha estado medio frío. Tuve algunas clases y como saben, soy maestro de percusiones del conservatorio y hubo muchos tamborazos y cuando están tocando pues no puedo hablar como cuando hablo con ustedes, ¿verdad? Hay que levantar muchísimo la voz y a veces hasta gritar, no porque les grite, sino porque si no grito no se oyen con tanto escándalo, tantos instrumentos y tantos tambores. Entonces estoy un poco reseco de la garganta, ustedes disculparán. Pero bueno, les comentaba acerca de, pues, de demasiadas teorías que pueden haber. Pues es algo, es un tema que finalmente llama la atención no solamente de personas creyentes, sino también de aquellos que no lo son y que quieren o dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo de su vida a tratar de desmentir lo que dice la palabra de Dios, pues sin conseguirlo, ¿verdad? Una historia que tiene más de 3000 años, por supuesto, esta de Moisés en Egipto y la salida del pueblo de Israel. Lo vimos, lo estuvimos viendo en los episodios anteriores. Hoy vamos a ver el capítulo 14, perdón,
del libro del Éxodo para que vayas poniendo ahí o abriendo tu Biblia. Y pues bueno, han intentado, ¿verdad?, hacer investigaciones extrabíblicas, buscando la forma en la que a lo mejor la naturaleza o algún fenómeno natural o alguna zona geográfica diferente a la que marca la escritura pudo ser como propicia, ¿verdad?, para que el milagro del mar Rojo pudiera darse. Así que, pues, entre otras investigaciones hablan de que pues no fue el mar Rojo, que está mal traducido, que todo es culpa de la Biblia King James, ¿verdad? Y aunque conocemos que hay algunas traducciones de algunas palabras que están equivocadas, pues gracias a Dios tenemos el diccionario y la concordancia exhaustiva de Strong, donde viene el original hebreo, el original griego y el original arameo, incluyendo las conjunciones, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de la verdadera palabra de la escritura. Pues sí, hay algunas palabras que no afectan, por supuesto, en los fundamentos más sólidos y en lo que se sustenta nuestra fe en la palabra de Dios, ¿verdad? No así, por ejemplo, en la Biblia del, ¿cómo se llama? Aquí la tengo a la vista, del Nuevo Mundo, que siempre me recuerda a la novena sinfonía de Dvorak, que es desde el Nuevo Mundo. Pues bueno, así se llaman las escrituras de los testigos de Jehová, donde sí, ahí sí, unas redacciones y algunos corchetes y algunas malas interpretaciones cambian, por supuesto, el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo como Dios, su vida, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y así como muchas otras religiones, pues bueno, extrabíblicamente también hay personas que pues no sé qué quieren ganar, dedican su vida a querer derribar los argumentos y las verdades que están en la escritura, pues sin conocerlos. Algunos dicen, como te repito, que fue en otra situación geográfica, en algún otro lugar de forma geográfica, quiero decir, algún cuerpo más de agua más pequeño. Hay un lago al norte, por supuesto, de Egipto, al norte del Mar Rojo, donde dicen que fue donde verdaderamente cruzó, ¿verdad? Moisés con el pueblo de Israel, porque las medidas que tiene, la profundidad que tiene, daban justamente para que pudieran cruzar en el tiempo que la Biblia nos enseña, la cantidad de gente que era, etcétera, etcétera. Pero no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero sí quiero hacer un preámbulo de que, pues bueno, a la luz de las escrituras, lo que narran estos investigadores, pues no concuerda. Y vamos a ver algunas palabras que son muy importantes en este capítulo 14 del libro del Éxodo. Y vamos a tener algunas conclusiones también, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si tú te metes a Google, pues vas a encontrar muchísima información y muchísimas pseudo investigaciones, o bueno, investigaciones pseudo espirituales que dicen que, pues bueno, no pudo ser real, están buscando un fenómeno natural que haya partido el mar, pues por tantas horas, ¿verdad? Un viento recio como algunos investigadores concluyen que hubo en una porción de tierra pues nada profunda, ¿verdad? Para que pudiera abrirse el mar, lo cual pues ya por principio de cuentas suena absurdo porque pues si podían cruzar en algo que no fuera profundo y que un viento fuera capaz de dividir las aguas, pues para qué las abren, ¿no? Hubieran podido pasar caminando con a lo mejor el agua hasta los hombros, no lo sé, pero no hubiera habido necesidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo tratan de hacer de algo sublime como este gran milagro, algo muy comprensible, ¿verdad? Como muy material, como muy quererlo entender. Y pues una vez más están sacando a Dios, al Dios de milagros, al Dios del imposible de la ecuación, ¿verdad? Así que pues no hay manera. No, repito, no quiero tomar mucho tiempo en esto. Si tú lo quieres leer, algunas de las investigaciones, entre comillas, lo digo, más sólidas, pues es que Moisés en realidad cruzó por un canal que se llama Suez, escrito con S-U-E-Z, el canal de Suez, eh, que en realidad dice, ¿no?, que es la verdadera traducción del Mar Rojo, que está mal traducido. Pero bueno, ya habiendo tomado en cuenta este preámbulo, pues vamos a dedicarnos a lo que nos corresponde a nosotros, que es pues creer, admirarnos y enamorarnos de la palabra de Dios. Así que vamos a leer el capítulo 14 del libro del Éxodo. Es un poquito largo y después vamos a tomar algunas
consideraciones aquí maravillosas. Bueno, retomamos, ¿verdad? Ya salieron, ya está la nube, la columna de nube, la columna de fuego. Han pasado cosas milagrosas, como lo vimos en el episodio anterior, la dirección de Dios, las características que tenía esta nube, cómo se movía el pueblo de Israel, cómo se quedaba quieto, ¿verdad? Dios siempre marcando el camino. Y pues bueno, dice el capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Priarot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pianirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, donde toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras aquellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, qué relato tan increíble y muchísimas cosas que analizar. Ojalá que me dé tiempo, si el Señor nos lo permite. Así que pues vamos analizando los versículos y esta maravillosa historia que va a ser igual, con una aplicación práctica para toda nuestra vida y que podemos entender las maravillas que hay aquí. Versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piarot, entre Midol y el mar hacia Beel-Safón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho? Como que volvieron en sí, ¿verdad? Después de la gracia que había otorgado a Dios, a todo el pueblo de Israel, a Moisés, a Aarón, absolutamente a todos delante de los egipcios y además por el temor de las plagas y la fuerza que demostró Dios para que los dejaran ir. Ellos estaban como atónitos, ¿verdad? Y como que en este versículo dicen, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, como que despertaron y dijeron, ¿qué hicimos? ¿Por qué los dejamos ir? Como que volvió en ellos esta dureza de corazón que había, de la que habla el Señor, y donde obviamente no tenían respeto por nada, no tenían temor por nada, sentían que ellos mismos eran dioses, que ellos no debían respetar absolutamente a nadie, y entonces como que despiertan de esto y dicen, ¿por qué los dejamos ir, verdad? Ellos nos deberían de estar sirviendo, pero ya tenían ira, enojo en su corazón, y dice el versículo 6 que Faraón y sus ejércitos uncieron su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó ahí a todos el ejército y a los capitanes, y Jehová endureció su corazón. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. A mí me gusta cómo en este intermedio de que pues va el pueblo de Israel, dice Dios, vénganse para acá, vamos a tomar esta ruta ahí al lado y cerca del mar. Y en lo que despiertan los egipcios y se dan cuenta de que habían cometido un error haber dejado ir esa gran cantidad de esclavos, a 2 millones de esclavos que tenían para seguir construyendo, para seguir laborando, para seguir haciendo todas las faenas que necesitaba el imperio egipcio, pues para salir adelante, y los tenían como esclavos. ¿Cómo narra una vez más Dios, verdad? Y dicen, bueno, pues sí, Faraón endurece su corazón, empiezan a temer, a perder el respeto, a no temer absolutamente a nada, reflexionan cómo los dejamos ir, ¿verdad? Toma sus 600 carros, todos escogidos, todos los carros de Egipto, los capitanes, el corazón de Faraón y de todo el ejército estaba completamente endurecido, y dice la palabra de Dios que empezaron a seguir a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, esta palabra, como decía hace como 10 años, hay que tener buena lectura en la palabra de Dios, y claro, no siempre todo está a la vista, hay que profundizar. Pero esta palabra, justo la que acabo de pronunciar, es maravillosa. Pero, pero esta palabra nos da a nosotros un ejemplo de que, y de aplicación práctica para nuestros días, ¿verdad? Que no importa como todo lo que pueda estarse planeando en contra de nosotros, no importa cómo pueda estar resultando los planes del reino de las tinieblas, sus maquinaciones, todo lo que él pueda, Satanás y sus demonios, los espíritus inmundos, tratar de, de traernos a nosotros como adversidad, como aflicción, podrán, como dice aquí, ¿verdad? Desde el diablo hasta todas sus huestes de maldad, tomar los mejores carros, tomar los mejores guerreros, ¿verdad? Aquellos que están dedicados a traer aflicción a la humanidad, a traer tentaciones, a hacernos
caer en pecado, ¿verdad? Atraer espíritus como el de depresión, como de muerte, espíritus de adivinación y todo aquello que nos ata demasiado al reino de las tinieblas o que trae un estado de ánimo en el que se le permite la entrada, ¿verdad? A nuestros pensamientos, a las maquinaciones del enemigo y aún así como Faraón y todo el ejército de Israel recapacita y empieza a perseguir a los hijos de Dios como hemos sido perseguidos tú y yo, la palabra de Dios con esta conjunción que dice pero nos debería de dar absolutamente toda la paz. O sea, trataré de explicarlo y explicándolo incluso hasta debería de terminar casi casi el mensaje, porque de esto se trata absolutamente todo, ¿verdad? Y una vez más te leo el versículo 8: endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel como el reino de las tinieblas nos sigue a nosotros, como dice la palabra de Dios, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, persiguiéndonos, dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, pueden hacer todo lo que quieran, pueden prepararse de la manera que quieran, pueden ensillar 20,000 caballos, pueden inventar 100,000 chismes, pueden buscar, maquinar, planear, levantar falsos testimonios, levantarte un chisme, pueden buscar hacerte tropezar en tu trabajo, hacerte tropezar en tu matrimonio, hacerte tropezar en tu familia, pueden buscar hacerte daño, pero la palabra de Dios es tan clara de que pues todo lo que pueda hacer Egipto, todo lo que pueda hacer el mundo, puede ponerse en marcha para perseguir tu vida, pero dice aquí, pero los hijos de Israel, o sea, tú y yo, hemos salido de donde estábamos con mano poderosa. Y te repito, a mí me encanta cómo pone esto justo en medio y después continúa con la persecución y con esto que quería hacer Egipto, que en realidad no era volver a capturar, ¿verdad?, al pueblo de Israel en su totalidad. O sea, claro que habían reflexionado Faraón y todos los egipcios que habían dejado ir a sus esclavos para que ya no les siguieran sirviendo. Y yo me los imagino diciendo, ¿cómo hicimos eso? Además nos quitaron nuestras joyas, nuestras pertenencias. ¿Cómo pudimos hacer eso? Ellos nos servían. Vamos a por ellos, ¿verdad? Y estoy seguro que sí, la idea, por supuesto, era regresarlos a la esclavitud, pero aquel que se resistiera, iban, por supuesto, a matarlos. O sea, Faraón, el rey de Egipto, hubiera podido solo ensillar a caballos, no tomar a lo mejor a todos sus guerreros, a todos los carros, a toda la armada, para ir solamente a esclavizarlos una vez más. Los quería aniquilar, también quería matarlos, quería destruirlos, por supuesto, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dice, siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y con los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. O sea, no eran poquitos, era todo el ejército, porque aparte recordemos que Israel siempre fue más grande, más numeroso y más fuerte que los egipcios. Entonces no podían mandar una tercera parte, tenían que mandar, por supuesto, a todo el ejército porque sabían que lo superaban en número, ¿verdad? Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí, digamos que puede parecer un momento natural, ¿verdad? O sea, estamos en este lugar, nos damos cuenta que a lo lejos viene el gran ejército de Egipto. Habíamos hablado que el pueblo de Israel eran alrededor de 2 millones de personas en los episodios anteriores. Quise hacerte una analogía más o menos como en la ciudad donde yo trabajo, etcétera, y sigue siendo una muy buena cantidad de porción de tierra, ¿no? Donde bastante, 2 millones de personas es algo grande, claro, no es la Ciudad de México con su zona conurbada que son 20 millones, pero aún así sigue siendo algo muy grande. Obviamente, como decía hace unos minutos, el pueblo de Israel era más fuerte, pero también más numeroso. Vamos a suponer que solo fueran el doble. Ah, bueno, pues venían 1 millón del ejército. Estoy calculando, esto no lo dice la Biblia, pero yo estoy suponiendo que era un gran ejército, todo el ejército, porque tenían que capturar una vez más o aniquilar, por supuesto, al pueblo de Israel. Y si era más numeroso, vamos a suponer que al 2 por 1, la Biblia no nos lo muestra,
Aún así nos podemos imaginar 1 millón de personas, ¿verdad? 1 millón de soldados, 1 millón en el ejército, ¿verdad? Que venían por el pueblo de Israel. Entonces, pues obviamente, como dice el versículo 10, pues temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pareciera que aquí todo dice, bueno, pues claro, yo, Señor, clamo a ti cuando me veo en aflicción, Señor, clamo a ti cuando me veo rodeado de mis enemigos, clamo a ti cuando me han cercado, cuando me han llenado de su presencia maligna, que me han acorralado, Señor, que no tengo para dónde irme, pues clamamos a Jehová, les decimos, tú eres mi rescate, tú eres mi roca fuerte, en ti confiaré, tú has prometido que me defenderás, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, hasta aquí parece todo bien, pero el versículo 11 dice así, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y aquí yo digo, bueno, una vez más, a ver, te voy a dar el contexto. Claro, es un ejército. Vienen por ellos, estaban tratando de disfrutar apenas su libertad, ¿verdad? Estaban haciendo planes, se sentían completamente libres, habían sido bendecidos con todo lo que los egipcios les habían entregado, ya que Dios les había dado gracia delante de ellos. Tenían un camino, tenían un líder, iban siguiéndolo, por supuesto, estaban pues aparentemente confiando en todo lo que Dios estaba haciendo en ellos, ¿verdad? Voltean a ver la adversidad, volteamos a ver a veces los problemas, las aflicciones, volteamos a ver lo que sucede en nuestra vida que trae congoja, que trae tristeza, inseguridad, que trae duda, ¿verdad? Quizá desconsuelo, desesperanza y nos empezamos a quejar de todo a pesar de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, yo te quiero decir esto, posiblemente en el día a día, en las costumbres que tenemos, en el despertar, en estos milagros donde está la presencia de Dios y que se manifiesta de una forma cotidiana en nuestra vida, a veces nosotros perdemos eso de vista, como que no lo tomamos en cuenta, nos levantamos y no damos gracias por los alimentos, por nuestra economía, por nuestros trabajos, por nuestra salud, por nuestra familia, etcétera, 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 porque como sabemos que ahí está, como que somos los seres humanos algo que dice, bueno, aquí lo tengo y no es más importante que eso, hasta que, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Y a lo mejor no es una disculpa porque sabemos y hemos estudiado que eso no es un corazón conforme al corazón del Señor, sino que tenemos que ser agradecidos, tener contentamiento y valorar y apreciar cada una de las bendiciones que tenemos. Pero pues bueno, lo tenemos por fe, no por vista, pero estos muchachos, o sea, el pueblo de Israel, no puedo creer, salen, los estaba guiando la columna de nube, los estaba guiando la columna de fuego y como leímos en el capítulo anterior, nunca se apartó de ellos. En estos momentos en el que el pueblo de Israel se sintió acorralado por Egipto, la columna de nube y la columna de fuego seguían presentes guiándolos. Cuando inicia el capítulo 14 que Dios les dice, a ver, agárrate al pueblo de Israel y vénganse para acá, tomen esta dirección, doblen a la izquierda, sigan a la derecha, y ahí donde vean una palmera, pues por ahí le dan y se van hacia el mar. Pero la columna los iba guiando, nunca dice la palabra de Dios que en esos momentos la columna de fuego y la columna de nube se habían apartado de ellos, porque hubiera sido como que Dios faltara, por supuesto, a la promesa, ¿verdad? De que no iba a apartarse de ellos. Dice el versículo 21 del capítulo 13, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y en la columna de fuego de noche, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de noche la columna de fuego. Entonces, a lo que voy es esto. Pues están saliendo, los está guiando Dios, va todo el pueblo. Habíamos platicado el tamaño de la columna, la forma que pudo haber tenido, la manera en la que marcaba la dirección, el momento que había de moverse, el momento que había de estar quieto, en el momento que deberíamos de estar andando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos en el episodio anterior. Y aún así, cuando ven al pueblo al ejército de Egipto,
empiezan a atemorizarse. Vuelvo a lo mismo, creo que sí es natural. Y clamas a Jehová, ¿verdad? Y ese clamor tendría que ser el que nosotros tenemos todas las mañanas, todas las noches, cada vez que tenemos una adversidad. Y clamar a Jehová es esperar su respuesta, es esperar que Él se levante de su trono y, como dice el Salmo 18, nos defienda, ¿verdad? Nos defienda de esa capacidad de que tiene a lo mejor el reino de las tinieblas de afligirnos, de traernos malos pensamientos, nuestra propia carne, los afanes del mundo. Y entonces clamar a Jehová lo que hace es llegar el Espíritu Santo y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, darnos sabiduría, darnos seguridad, darnos fortaleza, darnos consuelo, consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va bien hasta aquí. Pero el versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? O sea, le empezaron a reclamar a Moisés, así diciendo, no, pues aquí está el pueblo, el ejército de Egipto. No, pues nos van a matar. ¿Por qué no nos morimos mejor en Egipto? ¿Por qué tendríamos que morirnos aquí cuando Dios está haciendo en este enlace que te había leído en el versículo 8 que dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa? No puedo creer, de verdad, yo no lo puedo creer cómo no podían tener esa confianza y esa fortaleza de fe y el estar completamente firmes de que nada les pasaría y que Dios tenía un plan para protegerlos y defenderlos y que si habían salido con mano poderosa, que si había dos columnas monumentales con la presencia de Dios en ellas guiándolos, que si tenían a un líder, ¿verdad? Puesto por el mismo Dios para salvarlos, rescatarlos y para cumplir la promesa de llegar a la tierra prometida, ¿en qué cabeza del pueblo de Israel cabe que entonces habrían de morir? A ver, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Es una promesa, ¿verdad? Y así, bueno, como José también sabía que faltaba mucho tiempo y que no iba a llegar, pero llevan a mis huesos como sea, la promesa se iba a cumplir. Entonces ellos pensaron, nos hubiéramos muerto mejor en Egipto que en el desierto. Nos hubiéramos muerto mejor en Egipto que en el desierto. Eso es decir, Dios no va a cumplir su promesa de llevarnos a nosotros o a nuestra descendencia a la tierra prometida. Si pensáramos, viene el ejército de Egipto, viene el ataque, las aflicciones de la vida, la adversidad, las tormentas, las cosas difíciles, la desesperación, pero Dios dijo que nos había adoptado y nos había pasado de las tinieblas a su luz admirable, que nos había rescatado de la muerte para ahora pertenecer al reino de los cielos, que nos había sellado con su Espíritu Santo, que nos había arrancado de las garras del infierno, que toda el acta de pecados que nos era contraria ha sido anulada en la cruz del Calvario según Colosenses. Y nosotros entonces pensamos que vemos la adversidad, vemos que Dios no nos va a responder, vemos que va a sucumbir nuestro trabajo, va a sucumbir nuestra familia, va a sucumbir nuestra economía, a sucumbir nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos. Entonces estamos diciendo, cuando damos por hecho eso, al ver al ejército egipcio, que Dios tampoco va a cumplir con la promesa de proveernos, de cuidarnos, de amarnos, de protegernos, de librarnos de las garras del enemigo, etcétera, etcétera. Todas las promesas de no temas, no desmayes, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré, no se duerme el que te guarda, te cubrirá, te prosperará, ¿verdad? Suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, tendrá cuidado de ti así, de una forma más importante que como tiene cuidado de los pajarillos. No importa la situación que estés pasando, yo tengo el control, yo te voy a sacar adelante. Todos los planes que del enemigo que quieran prosperar contra ti no van a funcionar porque Jesús había prometido también que toda arma forjada del enemigo en contra de su iglesia no iba a prosperar, ¿verdad? Entonces estamos diciendo como el pueblo de Israel al ver al pueblo de Egipto que esa promesa de seguridad, esa portentosa demostración de que los había sacado con mano fuerte y con un poderío los había guiado, entonces estamos diciendo que Dios no iba a poder contra el pueblo de Egipto, no iba a poder contra el ejército de Egipto, quiero decir. Y a veces estamos nosotros así. O sea, volteamos a ver, y es un ejército muy poderoso. Nadie está diciendo que Egipto no fuera poderoso, pero de donde nos sacó Dios, de donde nos tomó cuando llegamos a sus pies, eso lo hizo aún con mucha mayor autoridad, con mucha mayor fuerza y de una manera eterna. Y no de ahorita sí y después no,
como, pues, con todo respeto, ¿verdad? Las personas que creen en la doctrina de que la salvación se pierde, pues en este momento la tengo, en este momento ya no. Y en este momento se me sale el Espíritu Santo y me quita los sellos y luego me los vuelve a poner. ¿Y en qué momento? Y bueno, y estoy haciendo esto como una mención de que la promesa de Dios es fundamental, la promesa de Dios de protegernos a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que estemos sucediendo, se va a cumplir. Hay un propósito, hay una voluntad que dice la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo hemos dicho, eso yo creo que es de las frases del cristiano más usadas en todos los mensajes. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que creer en eso. No podemos pensar que Dios está mintiendo al decir que su voluntad, su propósito es algo bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, lo que pasa desde que te dio la promesa que se cumpla su propósito en este inter, nunca dice la palabra de Dios que va a ser bonito, que todo va a ser color de rosa, que no va a haber aflicción, que no va a haber adversidad, que no va a haber persecución. Todo lo contrario, para que se cumpla esa voluntad buena, agradable y perfecta, tenemos que pasar por un montón de pruebas, por un montón de adversidad, por un montón de oposición, porque tenemos una vida espiritual activa, para que ese propósito se lleve a cabo. No es voluntad, perdóname que te lo diga, pero no es voluntad de Dios pasarnos de que llegamos a sus pies a cumplir a su propósito como por arte de magia, ¿no? Hay que transcurrir cada día y cada minuto de nuestra vida cristiana bajo la guía del Espíritu Santo para poder hacerla. Y en esa guía del Espíritu Santo, así como guía la columna de nube, la columna de fuego, así como el Señor guiaba al pueblo de Israel, así se va a presentar adversidades. No podemos pensar que porque nos estamos ahogando económicamente, y quizás eso fue por una mala decisión o una mala administración, no podemos pensar que porque nuestro matrimonio está tambaleándose y también eso pudo haber sido consecuencia de una mala decisión o de una falta de honestidad en cuanto al matrimonio, que nuestro trabajo está tambaleando, eso pudo haber sido también por nuestra irresponsabilidad, por nuestra negligencia, por no trabajar como profesionales, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son consecuencias de nuestros actos, pero hay otras que son dirigidas y son guiadas y permitidas por el Señor para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros, dice la palabra de Dios, creemos, ¿verdad? No por vista, sino por fe. Pero ellos tenían la columna, habían tenido y habían experimentado prácticamente a la distancia las 10 plagas, habían vuelto a Egipto nada. Faraón había entregado todo y sobre todo la libertad. Dios los había sacado con mano fuerte, dice el versículo 8, con mano poderosa. Y bueno, cuando ellos ven a Israel, así estamos clamando a Jehová, ay Dios ayúdame, sácame de este problema, o ay Dios ayúdame, pero al mismo tiempo me estoy quejando con mi esposa, ay es que no sé qué, y es que no nos alcanza, ay es que no sé qué, y es que mi jefe, ay es que no sé qué, y es que la gente, y es que a todos le ponemos, pero Dios ayúdame. Estamos en un, como decía Santiago, en un estado de doble ánimo, en lugar de verdaderamente clamar a Jehová y decirle, Señor, si esto está pasando es porque tú lo estás permitiendo y esto tiene un propósito, no hay un despropósito, a ti no se te salió de las manos. Dame la serenidad, dame la fortaleza, la paciencia, el consuelo para que yo pueda salir adelante como tú has predestinado para que yo salga adelante de esta adversidad. Lo mismo debió haber hecho el pueblo de Israel. A ver, salimos con mano poderosa. Ahí están aquellos que hace unos momentos o hace poco tiempo Dios humilló. Dios bajó, Dios los puso por estrado de sus pies, ¿verdad? Dios poderoso libró al pueblo de Israel y era para que el pueblo de Israel dijera, a ellos vienen otra vez, aquí seguimos nosotros con nuestro Dios. Y es lo mismo con nosotros. Ah, viene ahora este problema, ahora viene esta adversidad. Pues sí, pero yo sigo estando en las manos del mismo Dios. Y aquel que me rescató de lo más terrible que fue el infierno, me puede rescatar de cualquier problema que sea terrenal. Y si no lo creo, como el pueblo de Israel en ese momento, teniendo las columnas de frente y a Moisés guiándolos. Si yo no lo creo, pues eso en realidad es, o no tengo el Espíritu Santo de Dios, o lo tengo y estoy pecando contra la voluntad y la soberanía del Padre. Porque si creemos que si Dios no nos puede dar la salida, la victoria, la libertad, si Dios nos entregó lo más valioso que fue a su Hijo para ser rescatados,
y creemos que no nos va a dar lo que necesitamos para salir adelante, aunque vengan ejércitos en contra de nosotros, no nos tocarán. Si no creemos que Dios va a llevarnos a más allá, a vencer estos problemas, estamos haciendo esos problemas algo más valioso que Jesucristo. Y no es así, Dios nos dio a Cristo, que es lo más poderoso, lo más valioso, lo más hermoso, lo que nos ha guiado, por lo que nosotros estamos justo en estos estudios, leyendo su palabra, abrazando la fe, abrazando la voluntad de Dios por Jesucristo. Si le damos más importancia y dudamos de lo que Dios es capaz de hacer y no abrir nuestro mar, no abrir ese mar para que nosotros podamos cruzar, le estamos dando a ese problema un valor mayor que la mano poderosa de Dios a través de Jesucristo. Y entonces el pueblo de Israel, quéjese y quéjese y quéjese, mejor nos hubiéramos muerto allá, ¿qué hacemos aquí? Imagínate la quejumbra así de todo el pueblo con las columnas ahí. Ahí estaban. Ahí estaban, así como alguna vez reflexionamos de que imagínate cuando llegó el pueblo de Israel y ellos estaban trabajando en las pirámides de Egipto existían, seguían trabajando en los mausoleos y en todo lo que los faraones querían hacer como dioses que se sentían. Pues eso, así de impresionante como era, ahora imagínate, me estoy quejando teniendo a Dios, una manifestación gloriosa del poder de Dios en estas dos columnas y aún así decir, me va a matar, ¿verdad? El problema me va a ganar. El ejército me va a deshacer. ¿Para qué llegué hasta aquí? Me hubiera quedado donde estaba y entonces ya. Yo de todas formas sabía que no iba a lograr salir adelante económicamente con mi familia, con mi esposa, con mi trabajo. Entonces, ¿para qué llegué hasta aquí? Mejor me hubiera quedado donde estaba. Si la voluntad era de Dios era que sacarme, levantarme, bendecirme para que después llegara el ejército de egipcio y me matara o me llevara cautivo otra vez. Entonces, ¿para qué tanta cosa? De esa manera, frente a las columnas estaba el pueblo de Israel. Pero Moisés, líder, dijo al pueblo, no temáis. Bueno, a lo mejor si fuera mexicano y como de mi raza, Moisés les hubiera dicho, ay, ya no manchéis, no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¡Qué promesa! Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A ver, esto es fundamental. Cuando nosotros ponemos algo en las manos de Dios, nosotros debemos quitar las nuestras y confiar, descansar en su voluntad, descansar en que Él se está haciendo cargo. Ya aquí está, bueno, a ver, el pueblo dudó con todas las columnas aquí, o sea, somos bien malagradecidos, ¿verdad? Yo no sé qué queremos, o sea, nuestra carnota nos gana, teniendo todas las manifestaciones de Dios en nuestra vida y todavía, ay, y a mí no me sirve, y a mí no me pelan, y yo no sirvo para trabajar, y a mí me hacen un lado, y yo no tengo dinero, y yo no tengo nada, y nos estamos quejando de un montón de cosas y nos estamos ahí sufriendo y flagelándonos nosotros mismos cuando nosotros somos hijos de Dios, somos por los que el Señor se levanta de su trono según el Salmo 18 que viene a defendernos. Somos los que respiramos y vivimos porque a Dios así le ha placido entregarnos vida. Somos los coherederos con Jesucristo de todas las maravillas del reino de los cielos. Somos, como dice Pedro, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y, o sea, y quejándonos como si fuéramos qué. Y claro, vuelvo a lo mismo. Hay un montón de cosas que nos pasan que esto no tiene nada que ver con Dios, sino con nuestras propias decisiones y nuestras propias metidas de pata. Pero dice el versículo 13 y el 14, ahí va a estar Dios, va a pelear por nosotros y el 14, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Debemos de estar en paz, no preocuparnos, no, de antes, ocuparnos. No nos podemos ocupar con antelación de las cosas que ni siquiera han pasado. Y estamos nosotros pensando en la tragedia. Y bueno, a todos nos pasa. Y yo creo que diario nos pasa en diferentes temas. Bueno, a mí se me vienen ahorita muchos en mi propia vida, en mi vida familiar, ¿verdad? Nos estamos preocupando, me estoy ocupando de cosas que ni siquiera han pasado, desde antes, no.
Debemos de esperar la salud. No dice la palabra de Dios, estad quietos y probad que yo soy Dios. Moisés le está diciendo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, relájense. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, ustedes tranquilos. A ver, Dios no se está enojando con Moisés. No le está diciendo, ay, a mí que me metes, ¿no? ¿Por qué me hablas a mí? ¿Por qué clamas a mí? No, ustedes síganle. No, esa no es la interpretación. La pregunta no es retórica, es decir, le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? ¿No te dije que haría lo que haría? ¿No te prometí que los rescataría con mano poderosa y lo he cumplido? ¿No te prometí que yo los guiaría a través de la columna de fuego, a través de la columna de nube? ¿No te prometí que los guiaré a la tierra donde fluye leche y miel? ¿No te prometí, como tú mismo le acabas de decir al pueblo, que estos egipcios no los volverán a ver en tu vida? ¿Por qué clamas a mí? Y esto a mí me hace reflexionar que igual nuestras autoridades espirituales, nuestros pastores, nuestros líderes, pueden llegar a sentirse abrumados como Moisés en ese momento. Moisés no estaba en duda, ni estaba diciendo, no, para eso me trajiste, para que me matara a final de cuentas Faraón aquí. Ya nos tiene, no, tú nos trajiste aquí a la orilla del mar, no hay para dónde ir, no hay a la izquierda, a la derecha, de frente están ellos. No podemos nadar, no podemos volar, ¿qué vamos? Estamos acorralados, para eso me trajiste. Moisés no estaba en esa actitud. Hay una actitud muy diferente entre el pueblo de Israel y Moisés. Moisés, claro, era el líder. Y claro que estaba en angustia, pero él, lejos de decir, "Oh, aquí me voy a morir", clamó al Señor verdaderamente. El Señor no se molesta. El Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Anda. Y entonces Moisés tuvo que reflexionar y decir, pues sí, o sea, tú ya me dijiste qué tengo que hacer. Dios todos los días, todas las mañanas, a través de la oración, de la lectura de la palabra, del escuchar prédicas, del estar en comunión con Él, etcétera, etcétera, nos está diciendo qué hacer. Aprende a escuchar su voz, aprende a escuchar su dirección. Y a veces, como le hemos dicho en tantos mensajes, estamos clame y clame y clame a Dios y Dios, ¿y por qué clamas a mí? No en un sentido de molestia, sino pues yo ya te respondí, que tú no quieras escuchar la respuesta, que tú no quieras obedecer el mandamiento, que tú no quieras seguir por donde yo te estoy indicando, que tú no quieras hacer mi voluntad, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero Moisés dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y tú? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré todavía más, es decir, haré que el corazón de Faraón todavía se encienda más de enojo de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, lo mismo que dice el versículo 4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dice el versículo 19, ¡pum! Aquí, ¡pum! Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fueron muchas horas. No pude, no me guió el Señor a tratar de hacer el cálculo de las horas. Estaba la columna de nube, estaba la columna de fuego, o sea que era de día, empezó la noche, pero lo más impresionante, yo no puedo creerlo, no. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. El ángel de Dios es el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Jesucristo. Jesucristo estaba ahí. ¿Cómo recuerdan? Éxodo 3 dice que se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Dios
nunca se había separado del pueblo de Israel. Y este ángel que iba delante del campamento, o sea, no solo iba Moisés, iba este ángel. Y dice que se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube estamos hablando que era de día y puso delante de ellos y se apartó y se puso a espaldas del pueblo de Israel. Iban de frente y los iba guiando Moisés y el ángel de Dios. De pronto viene el ejército porque se extiende la vara, la mano de Moisés y el mar se abre. Pero la columna de nube se va a la parte de atrás del pueblo de Israel junto con el ángel de Dios y se pone entre el ejército de Egipto y el pueblo de Israel. Dice el versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, ya era la de fuego, y en toda aquella noche se acercaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Ya estaba la columna posicionada junto con el ángel de Dios entre Faraón y el pueblo de Israel. Extiende entonces Moisés su mano sobre el mar, hizo que se abriera, que se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Esto del viento recio, del viento oriental, perdón, lo que hicieron también, como te decía muy al inicio, como de corroborar, ¿verdad? Si habría una posibilidad que un viento bastante fuerte pudiera abrir y dividir las aguas. Y resulta que sí, pero volvemos a lo mismo. Un viento como el que se han llegado a registrar justo en esas regiones puede llegar a separar las aguas a través también, en conjunción con un movimiento a lo mejor de la tierra, que separa las aguas y descubre la tierra. Pero estamos hablando de una cantidad de agua no muy profunda. Este viento podría, sí, de una forma natural separar estas aguas, pero vuelvo a la reflexión que tenía al inicio. Si era posible o si no era tan profundas las aguas que un viento natural pudo haberlas dividido para destapar la tierra y pudiera haber cruzado el pueblo de Israel por ahí, pues ¿por qué no lo hicieron sin que tuviera que dividirse las aguas? Porque esto solo sucedía según estas investigaciones, por eso digo que están completamente mal comparado con la palabra de Dios o haciendo a ver si hacía este match. El pueblo de Israel estaba atrapado, era el mar, no podían cruzar, no un viento por muy fuerte que sea, y lo hemos visto incluso aquí en México con huracanes categoría 5 que son completamente devastadores, no abren las aguas, ¿verdad? O sea, por supuesto que se retrae el mar por la cantidad de agua y muchas cosas que suceden, pero partirse el mar y son vientos de más de 300 kilómetros por hora sostenidos. Además, aquí habla de una cantidad de horas que pudiera eh, llegar a ser también parte como de los tiempos en los que funciona de una forma poderosa un huracán. Pero allá, primero, ni hay. En segundo, está categorizando el Señor que había un mar y que estaban acorralados. No era como que, ay, pues está bajito, caminemos. No me importa si llega a los tobillos, a las rodillas, a la cadera o a los hombros. Podemos cruzar. Huyamos del ejército de egipcio. No, tenía que ser un mar. Y esto es, una vez más, te repito, una investigación que dice que la Tierra se movió un poco, como que se levantó el agua a través de un viento bastante fuerte que hubo en aquellos momentos que se tiene una especie como de registro, pues se abrió y descubrió esta Tierra. Pues estamos hablando, bueno, pues si tú quieres 1 metro de profundidad y vamos a suponer que la naturaleza es tan poderosa que lo puede hacer, de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo, entonces hubieran podido pasar, no hubieran estado acorralados, no había manera de que entraran al mar, pues era verdaderamente un mar. Dice el versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Como muro, como un muro. Esto no puede, miren, hasta los videos que por ahí hay en algunas páginas padrísimas de Instagram que están hechos con inteligencia artificial y ya sabemos, ¿verdad? Que la inteligencia artificial
se nutre de todos los datos que pueden existir en la web, etcétera, para crear imágenes, videos, darte consejos, trabajos, muchas cosas. Recrea justamente, yo no he visto algunos videos que he visto hechos por inteligencia artificial, y que conste que no lo estoy diciendo porque lo he visto en la inteligencia artificial, sino lo que voy a hablar ahorita en la palabra de Dios. Pero ninguno de estos videos, ninguna de estas imágenes, o sea, menciona que es un charco, ¿verdad? Que es una pequeña laguna. Y ninguno de esos menciona pues, que el mar de un lado, que el mar del otro, el camino seco por en medio, eran pues solamente separado, ¿no? Todos los videos, todas las fotos que he logrado ver, pero con estos grandes, grandes avances tecnológicos de la inteligencia artificial, se ve claramente el mar, que son muros tal cual lo dice la palabra de Dios. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha o a su izquierda. Para acabar pronto, los muros de tu casa no pueden medir 1 metro, no pueden medir unos 50, no pueden medir unos 70. O sea, pues a lo mejor algunos, bueno, yo no sé, pero miden 2,18, 2,15, otros 3. Bueno, muros verdaderamente. Está hablando de un mar. Naturalmente eran cosas gigantescas. Y no hay manera de pensar que pues era un viento que separó las aguas, había arena por la cual todo el mundo podía caminar, entonces por ahí tuvieron que pasar. No, está hablando verdaderamente del mar. Porque además, adelantándome para que no se me vaya la idea ni modo, cuando se cierra el mar y muere todo el ejército egipcio ahogado, pues también si hubiera sido un muro de 1 metro, de 1,5 metros, pues ¿qué le va a hacer a un caballo? O sea, hay caballos que miden más de 2 metros. ¿O qué iba a hacer con este egipcio montado en el caballo o en los carros, etcétera? Pues no, cómo iban a sucumbir? ¿Cómo iban a ser aplastados, verdad? Y hay videos por ahí de que se han encontrado lanzas, pedazos de lanzas, pedazos de ruedas de los carruajes de los egipcios, justamente en el Mar Rojo, etcétera. O sea, sería absurdo pensar que solo fue un viento por ahí. No, este viento oriental, pues claro que era proveniente de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 23, vamos ya hacia el final, siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón. Volvemos a lo mismo, si hubiera sido este lago del que hablan, o que te expliqué, que está al norte del Mar Rojo, por donde ellos dicen que realmente habría cruzado, el ejército de egipcio no hubiera cabido, ¿verdad? Al menos hasta la mitad. Tenía que ser un lugar bastante, bastante extenso. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Nadie acampa si está en movimiento, o sea, tuvo que pasar. Repito, no hice el cálculo de horas, pero ya habíamos hablado de la columna de nube, después de la de fuego. Ahorita estamos hablando de un campamento a la mitad del mar, a la mitad del camino. Estamos hablando posiblemente entre un amanecer y, perdón, sí, un amanecer, porque estaba la columna de fuego, estaba la columna de nube, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, o sea, que estaban las dos, y trastornó el campamento de los egipcios, estaban acampando, y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¡Pum! Se cumple el versículo 4 donde dice que voy a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y dice aquí, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y dice el versículo 17. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ahí está. El propósito del Señor se cumple, por supuesto, en el versículo 25, cuando quita las ruedas y trastorna gravemente el campamento. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué?
huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Reconocieron o no que Jehová era Jehová de los ejércitos? Tómala. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió, ya estaba amaneciendo, ¿verdad? Por eso estaban las dos columnas. Se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Muro otra vez. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Por tercera vez. Y ahí no va a acabar. Y como al principio, sé que ya me colgué un poquito, pero quiero terminar la idea. O sea, Dios tuvo que hacer una vez más un portento de milagro para que otra vez dijeran, ah, sí, temo a Jehová, creo en él y también creo en Moisés. No Moisés como Dios, quiero aclararlo para que no empecemos con prácticas de idolatría. Pero ya había sido mandado Moisés y dijo, vengo a hablar en el nombre de Dios. No le creyeron. Y mira, y nos pusieron más trabajo, Moisés, mejor ni hubieras venido. Y empieza Dios a mandar las plagas y todo el mundo cree, porque ay, en la torre. Wow, no, sí, Dios es Dios. Nos sacó con mano poderosa. Y está la columna de fuego, está la columna de nube, llega una vez más el ejército egipcio y nos vamos a morir aquí, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos hubiéramos muerto allá. Y Dios hace este milagro, los cruza, los libera de la mano de Faraón del ejército y no solo eso, destruye el ejército. Entonces temieron, es decir, temieron, reverenciaron, creyeron, honraron a Dios, creyeron en Él y en las palabras de Moisés. No necesitamos, o más bien, mi reflexión final es esta, no deberíamos de ser tan ambiguos en lo que creemos con Dios o de Dios. No deberíamos de ser grandes fervientes y fervientes creyentes los domingos en la alabanza cuando el mensaje estuvo increíble. Pero saliendo pues, nos olvidamos. No estoy diciendo a lo mejor que empecemos a pecar ni nada, pero pues, nos olvidamos que pues sí, ya, finalmente se vuelve un pecado. Y no sentimos ese fuego, no sentimos esa presencia, pudiendo estar en todo momento delante de la presencia del Señor, pues como que dejamos, ¿verdad? Nuestro traje espiritual, lo colgamos terminando el servicio y vivimos una semana ahí pues medio acordándonos de Él, echándonos hoy una persinada, echándonos ahí un pequeño rosario, lo estoy diciendo alegóricamente, familia, y no buscamos permanecer admirados por la mano poderosa del Señor que nos rescató de la muerte. No queremos ni buscamos permanecer admirados, sorprendidos y guiados por la columna de nube y la columna de fuego en todo momento de nuestra vida, no solo en los domingos, porque dice la palabra de Dios que había una de día y una de noche para que no dejásemos de andar, salvo que el Señor nos pidiera estar quietos y probáramos que Él era Dios y que con mano poderosa de todo lo que podemos atravesar nos iba a librar. No podemos no solamente en un momento pedirle, Señor, abre el mar porque estoy hasta el cuello de deudas, porque estoy mal en mi matrimonio, en mi trabajo, porque estoy deprimido, porque estoy eufórico, porque estoy ansioso. Abre en este momento el mar, ¿no? El mar está abierto todo el tiempo con el Señor. Pero nos estamos enfrentando a lugares por donde el Señor no nos guió que estuviéramos. Y entonces queremos que abra ese mar que Él no nos dijo que nos acercáramos.
Y por eso te decía hace un rato, o sea, un montón de cosas que nosotros, y claro que el Señor en su amor, en su misericordia, porque somos sus hijos, porque nos ama, porque va por nosotros, nos rescata, pero ¿cuántas veces no estamos frente a un mar completamente acorralados por el reino de las tinieblas, pensando que es nuestro último aliento por causa de nuestras decisiones, por causa de que nosotros nos olvidamos seguir la columna de nube y la columna de fuego en la dirección, no solo en la dirección, sino también en el tiempo de Dios? Y aún así el Señor abre ese mar y nos lleva a buen puerto, nos cruza y acaba con nuestras aflicciones y acaba con nuestra adversidad. Pero volvemos a colgar ese traje espiritual y volvemos a vivir como queremos. Y nos vamos a empezar a parecer cada vez más al pueblo de Israel, que viendo todo eso, no, pues entonces ahora sí creo y otra vez te alabo. Pero viene la adversidad, no, pues me hubiera quedado en Egipto, ¿qué carambas hago aquí o para qué me trajiste aquí, Señor? Yo ya te rescaté, sí, entonces sí te quedo y sí te alabo. Y también creo en tus líderes, y también creo en tus pastores y creo en tu palabra. Pero es que ahora vino otra vez el ejército de Egipto, ahora más poderoso. No, pues esta vez sí voy a morir. Para eso me trajiste hasta acá, Señor. Me hubiera quedado donde estaba. Y Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, nos vuelve a rescatar. Y sí, ahora sí creo en ti. No, sí, de veras que somos. Nosotros deberíamos de vivir constantemente admirados por el poder de Dios, viendo no solo los cielos abiertos, sino todos los mares abiertos. Como hace 10 años aclaré que muchas veces había predicado que esos mares deberíamos de cruzarlos y esos desiertos, porque al final estaba Jesucristo esperándonos en llegar victoriosos. Y como hace 10 años aclaré, dijo, ese fue uno de los más graves errores que yo cometí al exponer la palabra de Dios, porque Dios, el Señor Jesucristo no está al final de ese mar abierto, no está al final de esa adversidad, no está al final de ese cruce de desierto. El Señor está ahí con nosotros guiándonos. No nos está guiando al final, no nos está esperando al final. Él está con nosotros, acompañándonos en cada una de las pruebas. ¿Por qué habríamos de afligirnos? ¿Por qué habríamos de preocuparnos? No estoy diciendo que esté mal que sintamos tristeza, que sintamos angustia, pues claro, preocupación, etcétera, pero vivir así no refleja el sello del Espíritu Santo en ninguno de nosotros. O vivimos confiados en que no importa que delante de mí esté el ejército de Egipto y detrás de mí un mar que yo no puedo atravesar por mis propias fuerzas, está mal que pensemos que vamos a morir. Tenemos que esperar cómo Dios va a ponerse entre el reino de las tinieblas y mi persona para defenderme, y no solo eso, me dará la salida. Y debemos estar tranquilos. No es fácil. Siempre se los digo también en consejería. Yo sé que nada de esto es sencillo. Decirlo desde este lado, a las personas que he tenido la bendición de aconsejar, de verdad que es bien fácil. Los que están del otro lado, los que están por atravesar, los que están acorralados, no sienten que sea tan fácil, pero descansando en el Señor, no quitando la mirada de aquel ángel que es el que nos guía, el ángel del Señor, no quitando la mirada de los portentos como las columnas de nube y de fuego, no quitando la mirada de su palabra donde nos ha prometido que Él nos rescatará, no quitando nuestra fortaleza espiritual en estas sabias palabras. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. De esa forma es como podremos vivir nosotros tranquilos, y el milagro del Mar Rojo no será una sola vez, será constante y en todo momento, porque así es nuestro Dios. Seamos sabios para no acorralarnos a nosotros mismos con nuestro pecado, con nuestras faltas, que de aún ahí el Señor nos ha perdonado y nos ha rescatado, y seamos más bien prudentes en seguir estas columnas, donde sí Él va delante de nosotros. Y aunque en esa voluntad siga habiendo adversidad, yo no temeré mal a alguno, porque Señor, tú me infundes aliento, porque Señor, tú me cuidas, tú me proteges. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tú estás conmigo. Así que te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mar se va a abrir y vas a ver cómo el ejército de Faraón
va a quedar sepultado bajo las portentosas aguas que el Señor va a abrir. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Paz y gracia de parte de Jesucristo. Ánimo, familia.